que se conecten, unos 9, no sé si sea por la lluvia o algo, si hablan ahí con ustedes, díganles que traten de conectarse a cualquier momento que los voy a estar aceptando en la reunión, ¿bien? Entonces, vamos a comenzar con la clase. Antes de hablar un poco acerca de lo que estamos viendo, pues entonces sí me gustaría realizar un pequeño repaso. Entonces, estén listos ahí con sus notas, con sus apuntes, porque de acuerdo al listado que veo aquí, les voy a ir preguntando, ¿vieron? Entonces, antes de empezar con la clase, nos vamos a tomar unos 5 minutos para ver si ustedes están estudiando, si han estado leyendo o si tienen alguna duda. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ver, aquí veo a Jennifer Valle. Jennifer, ¿está por ahí? Sí, buenos días. Buenos días, Jennifer. Entonces, mira, pues vamos a ir haciendo un repaso de todas las biomoléculas y nos vamos a ir en orden, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los monómeros de los carbohidratos? Los monosacáridos. Correcto, gracias, Jennifer. Ahora vamos con Vivian García. Vivian, anda por ahí. Ingeniera. Vivian, entonces la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los polímeros de los carbohidratos? Los polisacáridos. Los polisacáridos, es correcto. Vamos con Marisabel. Marisabel. Ingeniera. Buenos días, Marisabel. Entonces la pregunta es, como vimos que en los lípidos es un grupo heterogéneo, ahí hay un montón de moléculas, vamos a empezar por las grasas. ¿Cuáles son los monómeros de las grasas? Permítame, ingeniera, es que ocurre un problema aquí. ¿Está bien? Bueno, en lo que ahí Marisabel resuelve su problema, vamos con Esaú Gómez. Esaú. La misma pregunta, Esaú. ¿Cuáles son los monómeros de las grasas? Es glicerol más 1, 2 o 3 ácidos grasos. Correcto, gracias. Vamos con Ludwig Francisco. Sí, ingeniera. Ludwig, específicamente, ¿cuáles son los monómeros de un diglicérido? De un diglicérido. No sé si me escuchó Ludwig. No me acuerdo, ingeniera. No se vale, no me acuerdo. A ver, diglicérido, ¿qué significa esa palabra de diglicérido? Que tiene 2 ácidos grasos. Que tiene 2 ácidos grasos, nos ayuda ahí Geraldine. Entonces, Geraldine, ¿cuáles son los monómeros de un diglicérido? Un glicerol más 2 ácidos grasos. Un glicerol más 2 ácidos grasos, ¿correcto? Ahora con Juan Ramón. Juan Ramón. Presente, ingeniero. A ver, Juan Ramón, ¿cuáles son los monómeros de un fosfolípido? De los fosfolípidos. Permítame. Fosfolípidos. De los fosfolípidos. No los encuentro, ¿sí? No,
se vale no saber, patos. Ustedes deberían de estar leyendo todos los días. No encontraba yo en su cuaderno, Juan Ramón. Vamos a ver, tal vez la ayuda a Jorgin. Jorgin. No sé si nos escucha Jorgin. Bueno, Jaime ahí tal. Está por ahí Jaime. Jaime, aquí está contestando por el chat. Entonces, Jaime, la misma pregunta. ¿Cuáles son los monómeros de los fosfolípidos? Jorgin hasta se fue. Dos ácidos grasos, un grupo fosfato y un glicerol, nos dice Jaime. Nos hace falta algo ahí, quizá Henry Martínez, ¿nos puede decir qué es lo que hace falta? Y los monómeros de los fosfolípidos. Sí, ingeniero, ahorita. Bueno, Jaime nos comenta aquí. Al puesto nitrogenado alcalino. Ingeniero. Correcto, dígame, Marisabel. No, que si podía decirles disculpas que ya solucioné lo que había pasado, que mi compu no se puso toda loca. Bueno, entonces aquí viene la siguiente pregunta, Marisabel. ¿Cuáles son los monómeros de los carotenoides? Monómeros de los carotenoides. Son los isoprenos. Los isoprenos, gracias Jennifer. Y bueno, aquí para quien quiera contestar, los monómeros de las ceras. Un ácido graso, Alcohol. Un ácido graso y un alcohol. Y ahorita que estamos hablando de esteroides, que dijimos que van a ser 4 anillos de 17 carbonos en los grupos laterales. Entonces, bien, pues para todos ustedes tienen que estar constantemente leyendo y repasando eso. Específicamente en el momento de la clase yo les he colocado ahí, les he resaltado la importancia de esos temas, y entonces sí se los tienen que saber de memoria, Es cierto que al momento del examen ustedes pueden revisar sus copias, pueden estar revisando todos los materiales, pero si se dan cuenta es un poco tardado y después ya no les da tiempo de contestar todo el examen. Entonces, un buen consejo es que lean, que se mantengan leyendo y que traten de ir memorizando eso, que al tenerlo en la memoria les va a ser más fácil al momento de analizar para contestar en el examen. Entonces, esas cositas sí se las tienen que saber de memoria para todos. Saber cuáles son los monómeros, saber cuáles son los polímeros, de qué está conformada cada molécula, es parte de su aprendizaje. Y lean y memoricen, ¿oye? Entonces, era solo ahí una pequeña prueba para ver qué tanto están leyendo. Y si se dieron cuenta, pues hay que leer un poquito más. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con la clase de todos. El último día empezamos a hablar sobre las hormonas de tipo animal. Vimos estas dos hormonas que tienen una función especialmente en hembras. Hablamos de los estrógenos, dijimos que son hormonas femeninas y que dentro de los estrógenos el estradiol es como la hormona por excelencia. Dijimos que el estradiol entonces es la hormona encargada de regular todos los cambios morfológicos que se dan en las hembras, y hablamos específicamente de los cambios que se dan en el cuerpo de las mujeres a partir de los 10, 11, 12 años, a partir de la pubertad. Veíamos que todos estos cambios tienen un fin primordial y es preparar el cuerpo de la mujer ante un posible embarazo, ante una posible lactancia. Entonces, en la pubertad, la hormona estradiol se eleva
y gracias a esa elevada concentración es que pueden ocurrir todos estos cambios. Sin embargo, también dijimos que después de la pubertad, el estradiol va a estar en un ciclo, ¿sí? De subir y bajar su concentración de acuerdo al ciclo menstrual de cada mujer y que también propicia las contracciones uterinas naturales y por ende se da ese desprendimiento de los tejidos del útero cuando no hay fecundación. Hablamos de la progesterona, dijimos que es la hormona del embarazo, entonces que va a propiciar todos los cambios en el cuerpo de una mujer para prepararla ante un posible embarazo. Las concentraciones de la progesterona también vimos que son cíclicas y que van a variar de acuerdo a la etapa del ciclo menstrual en una mujer. Y dijimos que tanto el estradiol como la progesterona van a estar en una relación inversa. Para que la concentración de una hormona pueda subir, la concentración de la otra tiene que bajar. De esta manera, entonces, y cuando la progesterona está elevada, es cuando se da la preparación a nivel del útero, que comienzan a crecer esos tejidos para que un óvulo fecundado se pueda implantar, que la progesterona también propicia el aumento en las glándulas mamarias para preparar a la mujer ante una posible producción de leche. Y si no hay fecundación, pues todos esos preparativos se deshacen, ¿sí? Cambian nuevamente y va a haber presencia de una menstruación. Entonces, estas hormonas van a estar tienen una relación muy estrecha y es una relación inversa. También en el último día de clases vimos la definición de hormona y eso es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta. Hormona es una sustancia de origen natural que en bajas concentraciones regulan procesos metabólicos que se producen en un lugar y se utilizan en otro. Entonces, eso fue lo último que vimos. No sé si tengan alguna duda, patojos, antes de comenzar, antes de continuar con las demás hormonas. Bueno, entonces pienso que está todo claro. Vamos a pasar al siguiente grupo de hormonas, que son los andrógenos. En el caso de los andrógenos, se dice que son hormonas masculinas. Los andrógenos son hormonas masculinas. Y aquí la estrella de este grupo de hormonas es la denominada testosterona. Entonces, la testosterona es por excelencia la hormona masculina. ¿Qué quiere decir esto de que es por excelencia la hormona masculina? Quiere decir que esta es la hormona encargada de propiciar todas esas características que nosotros asociamos con la parte o con las características masculinas, Recuerden, son hormonas animales, esto quiere decir que van a estar en todos los animales, que esta testosterona da las características propias de los machos, pero si hablamos un poco más específico, de los humanos, vamos a decir que la testosterona es la encargada de propiciar esos cambios en la pubertad en los varones. Aquí, en el caso de la testosterona, en el caso específico de los varones, la pubertad es un poco más tardía respecto a las mujeres. Mientras que pueden haber niñas que menstruan a los 10, 11 años, posiblemente en los varones los cambios se van a ir dando un poco más tarde, posiblemente entre los 14 y los 15 años. Entonces, durante esta etapa de pubertad, se van a ver los cambios a nivel corporal. Entonces, por ejemplo, yo les voy a decir algunos cambios y si ustedes quieren agregar otros, me los pueden ir diciendo. Creo que a nivel general, de los cambios más importantes que provoca la testosterona, está a nivel de genitales.
Entonces, durante la pubertad, los genitales masculinos se terminan de formar y aquí vemos que cómo se evidencia ese término de la formación, principalmente porque va a haber un aumento de tamaño en los genitales, a nivel de testículos y a nivel de pene. Entonces, estos son los cambios que sean más importantes. Recordemos que son hormonas sexuales, ¿sí? Entonces, van a propiciar el desarrollo y que los genitales estén en su desarrollo máximo, ¿sí? Que alcancen su punto máximo de desarrollo. ¿Qué otros cambios podemos ver que se provocan durante la pubertad? Podemos ver, por ejemplo, el aparecimiento de vello facial. Creo que eso hablábamos un poco el último día, que normalmente asociamos esa característica con características masculinas. Entonces, ya vemos que en los varones a los 13, 15 años aparece bigote, aparece barba. Entonces, esto se da debido al aumento de testosterona. ¿Qué otros cambios son muy importantes? El tono de voz, también lo platicábamos un poco, que en el caso de los varones, ese tono de voz grave se debe a la testosterona, ¿sí? Se debe a la testosterona. Y al igual que el estradiol en las hembras, la testosterona va a provocar el aparecimiento del deseo sexual en los machos. Entonces, esto se los digo de forma general, ¿sí? Esto se los digo de forma general, que gracias a un elevado nivel de testosterona en los machos, oigan bien, esto es a nivel general en todos los animales, en los machos va a estar ese deseo sexual. Entonces, la hormona responsable del deseo sexual en hembras es el estradiol, ¿sí? Es el estradiol. Otro cambio de la testosterona que propicia la testosterona, y vean, esto va a tener una gran importancia. Gracias a la testosterona en los varones, va a dar un aumento en la masa muscular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos niños, muchos varones antes de los 15 años posiblemente son muy flaquitos, pero luego de la pubertad, luego de este desarrollo, lo que sucede es que desarrollan los músculos, desarrollan masa muscular, y esto es de acuerdo al aumento en la concentración de testosterona. Y aquí vamos a ver una cosa que ya hemos platicado, que en el caso de las mujeres, la mayor parte de su constitución, o la mayor parte de la constitución del cuerpo de las mujeres, es tejido adiposo, es grasa. Pero en el caso de los hombres, su constitución está más que todo formada a partir del músculo, y esto es debido a la acción de la testosterona. ¿Sí? Esto es debido a la acción de la testosterona. Entonces, en términos muy generales, estos son los cambios que provoca la testosterona. Algo bien importante es que, a pesar de que es una hormona que va a dar características masculinas, también vamos a encontrar que existe testosterona en hembras, ¿sí? También vamos a encontrar que existe testosterona en hembras. ¿Y qué provoca una alta concentración de testosterona en mujeres, por ejemplo? Así como veíamos que también puede haber estradiol en hombres y que va a provocar ciertas características asociadas al femenino, la testosterona en mujeres también puede provocar el aparecimiento de ciertas características que son consideradas masculinas. Por ejemplo, mujeres que tienen altos niveles de testosterona pueden poseer más vello corporal, ¿sí? Son mujeres que pueden poseer una gran cantidad de vello corporal, tanto a nivel de la cara como en el resto del cuerpo. Eso está asociado un poco con altos niveles de testosterona. Mujeres con un tono de voz un poco más grave también puede estar asociado con altos niveles de testosterona. Y mujeres que puedan ser como
con una mayor masa muscular respecto a mujeres de su edad, también puede estar asociada con niveles de testosterona, ¿sí? Entonces, en términos muy generales, esto es lo que provoca la testosterona. No sé si ustedes tengan alguna duda o hayan visto algún otro tipo de cambio. Ingeniera, si una mujer tiene elevados niveles de testosterona de algún método químico, obviamente se podría bajar cuando está pequeña o no. Si tiene altos niveles de testosterona de fuentes químicas, algo así me pregunta. No, me refiero a si se podía bajar esos niveles de alguna manera. Ah, ya lo entiendo, ya lo entiendo. Entonces, si una mujer de forma natural produce mucha más testosterona, si existe algún método para poder bajar esos niveles, esa es su pregunta. Entonces, miren, antes de contestar esta pregunta, quiero que oigan lo siguiente. Todas las mujeres vamos a tener testosterona, ¿sí? Y eso lo producimos de forma natural. Y vean, aparte de que en elevadas concentraciones en las mujeres pueda aparecer algunas características consideradas masculinas, la función más importante de la testosterona en mujeres es la siguiente. En el cuerpo de las mujeres, la testosterona, se transforma en estradiol. O sea, la testosterona es el precursor, es la molécula antes de para que haya estradiol. Entonces se necesita testosterona en el cuerpo de una mujer para que haya una producción de estradiol, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre entonces en aquellas mujeres que tienen elevado el nivel de testosterona? Posiblemente lo que está ocurriendo es alguna alteración en este proceso, ¿verdad? Posiblemente alguna alteración en el proceso de conversión de testosterona a estradiol, ¿sí? Entonces, por eso es que producimos testosterona en las mujeres para poder tener estradiol. En otras palabras, si las mujeres no tenemos testosterona, no vamos a tener estradiol, ¿sí? Entonces, según la pregunta que me hacían ahí, ¿qué pasa con aquellas mujeres que tienen altos niveles de testosterona? ¿Hay alguna forma de poderlos bajar? Entonces, lo que se busca es tratar de regular esos niveles buscando la manera de que toda esa testosterona que está elevada pueda transformarse en estradiol. ¿Cómo se logra eso? Mediante algunos tratamientos a base de fármacos que contienen copias sintéticas de algunas hormonas, mediante tratamientos hormonales. Entonces, la respuesta a la pregunta es sí, se puede tratar de bajar esos niveles elevados de testosterona en las mujeres, porque vean, si la testosterona está alta, en las mujeres, la testosterona está alta, eso va a evitar que el estradiol suba. Entonces va a ir alterando los ciclos menstruales, por ejemplo, en una mujer. Entonces sí puede ser un problema que la testosterona esté alta en las mujeres, y lo que se busca es tratar de convertir todo ese exceso de testosterona en estradiol, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna otra duda, algún otro comentario acerca de la testosterona. Entonces, en machos, todas las características típicas de los machos al momento de la pubertad, y ya saben, el cambio más importante es a nivel de genitales, porque esta es una hormona de tipo sexual, ¿sí? Y aparte todos los cambios corporales que se dan en los varones. En mujeres, de forma natural, producimos testosterona para que haya producción de estradiol. Otra cosa que se me olvidaba también comentarles es que aquellas mujeres que tienen elevados niveles de testosterona van a presentar también niveles más elevados de
deseo sexual. Entonces, en hembras a nivel general, que tengan elevados niveles de testosterona van a presentar un mayor deseo sexual. Entonces, ¿alguna duda, patojos? Porque ahora les tengo que explicar otra cosa acerca de las copias sintéticas de la testosterona. Si no tienen dudas, pasamos a lo siguiente. Les dije que de forma natural, en el caso de la testosterona, en los machos va a provocar un aumento en la masa muscular, ¿sí? Entonces, si ustedes ahorita, varones, si ustedes ahorita patojos, se sienten como muy flaquitos, se sienten que quisieran ir al gimnasio para poder desarrollar músculos, no se preocupen, posiblemente ahorita todavía no ha llegado su momento en el cual la testosterona se ha elevado al máximo, y después de ello es que ya viene el aumento de la masa muscular. Es algo así como, yo pienso que casi todos han visto ahí películas de los Vengadores, en el caso específico del Capitán América, que se recuerdan, era un muchacho así bastante delgado, bastante chiquito, y luego por una serie de experimentos pues creció. Entonces algo así es lo que hace la testosterona, va a propiciar el aumento de la masa muscular. Y vean, por esa característica específica es que en la industria se han interesado mucho por tratar de producir de manera artificial, de manera sintética, copias de la testosterona. Ahora bien, recuerden que siempre que sea de origen natural se va a llamar hormona. ¿Cómo se les llama a esas copias de origen artificial, de origen sintético? A cualquier copia de una hormona que se produce en un laboratorio le vamos a llamar regulador de crecimiento. Entonces, eso apúntenlo bien y tenganlo ahí bien marcado. ¿Qué es un regulador de crecimiento? Es cualquier copia de origen sintético, de origen artificial, de una hormona. Entonces, esos fármacos de los cuales hemos mencionado un poco, que se usan en tratamientos, ya sea para como forma de medicina, esos fármacos son reguladores de crecimiento, ¿sí? Un regulador de crecimiento va a ser cualquier copia de una hormona. Entonces se han hecho varios reguladores de crecimiento a base de testosterona. Y en el caso muy específico de los reguladores de crecimiento a base de testosterona, a eso se les conoce con el nombre de esteroides anabólicos. Entonces, ¿qué es un esteroide anabólico? Es un regulador de crecimiento a base de testosterona. Es un regulador de crecimiento que es una copia de la testosterona, ¿sí? Esteroides anabólicos. Posiblemente algunos de ustedes ya han escuchado hablar de los esteroides anabólicos, son bastante comunes en el mundo de la gente que va al gimnasio. Son estos productos que normalmente los ofrecen como que si fueran proteínas, que cuando están ahí las personas en un régimen de ejercicio, les ofrecen ciertos productos para aumentar músculo, para poder disminuir la grasa en su cuerpo. Estos son esteroides anabólicos. Entonces son copias sintéticas que buscan imitar la testosterona y principalmente lo hacen para tratar de imitar esta característica del aumento en la masa muscular. Entonces, patojos, como agrónomos, les pregunto, ¿qué utilidad le ven ustedes a los esteroides anabólicos? Que me dijeran desde el punto de vista de la producción agrícola, pecuaria, forestal. ¿Qué me dijeron? Para el aumento de masa muscular en el ganado. Correcto, para el aumento de la masa muscular en el ganado. Y hablando de ganado, nosotros normalmente nos imaginamos toros y vacas, pero en realidad ganado le podemos llamar a todos los animales que tenemos en producción. Y vean,
El desarrollo de esos esteroides anabólicos en la producción animal ha sido importante. Y como bien me decían por acá, lo que se busca es ganar más peso en menor tiempo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho algunos? Poder administrar esos esteroides anabólicos a sus animales de engorde principalmente. Entonces, al hablar de animales de engorde, podemos hablar de aves, de cerdos, de vacas, toros, algunos animales que se utilizan para producir carne. Se administran estos esteroides anabólicos para poder producir más en menor tiempo, ¿sí? Si lo vemos así, desde este punto de vista puramente productivo, pues se oye como que es algo muy bueno, ¿verdad? Es algo que va a hacer más eficiente la producción. Entonces, viéndolo solo así, podríamos pensar que el uso de estas moléculas podría ser algo bueno en nuestra producción. Pero ojo, esos esteroides anabólicos, al ser aplicados en los animales, al ser consumidos por los animales, esas moléculas van a formar parte del animal y esas moléculas se van a quedar en la carne. ¿Qué pasa cuando nosotros como humanos, como personas, consumimos carne de animales que han sido engordados utilizando esteroides anabólicos? ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros también vamos a consumir esos esteroides anabólicos. De manera indirecta, vamos a estar consumiendo esteroides anabólicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si una persona todos los días come carne, ya sea carne de res, de cerdo, de pollo, de cualquier tipo de carne que proviene de animales engordados con esteroides anabólicos? Esta persona va a estar consumiendo elevadas cantidades de esteroides anabólicos. Y recuerden una cosa, patojos, ¿qué es lo que leemos cuando vamos a la definición de hormona? Leemos dos cosas importantes, que son de origen natural y que actúan en bajas concentraciones. Entonces, ¿qué sucede si a nuestro cuerpo le ingresamos copias sintéticas de hormonas, le ingresamos copias artificiales de hormonas en elevadas concentraciones? Lo que puede ocurrir son daños muy graves. Pueden pasar cosas muy, muy graves. Entonces, en el caso de estos productos de esteroides anabólicos, hay personas que los pueden consumir de forma voluntaria, digamos, como eso que yo les ponía ahí de ejemplo que ocurre a veces en los gimnasios, o los podemos estar consumiendo sin saber al momento de consumir carne. Entonces, ¿qué daños puede llegar a provocar el consumo de esteroides anabólicos en las personas? Va a depender si es en el cuerpo de un hombre o si es en el cuerpo de una mujer. En el caso de las mujeres, el consumo excesivo de esteroides anabólicos puede provocar que algunos atrofias a nivel de genitales. Entonces, por ejemplo, se ha visto que en mujeres que consumen esteroides anabólicos, el clítoris aumenta de tamaño, que puede llegar a aparecer incluso un pene, ¿sí? Otra de las cosas que puede provocar en el cuerpo de las mujeres es la pérdida de deseo sexual, y creo que la consecuencia más grave pues, va a ser la muerte. ¿Qué sucede en el cuerpo de los hombres al consumir esteroides anabólicos? Pues va a ser un poco contrario a lo que ocurre en el cuerpo de las mujeres. Aquí puede causar también atrofia a nivel de genitales. También va a haber una pérdida del deseo sexual y también la consecuencia más grave que puede ser la muerte. Entonces, jóvenes, aquí quiero que les queden dos aprendizajes muy claros. Ahora ustedes ya saben qué es un esteroide anabólico y cómo actúa, ¿sí? Ya ustedes saben qué consecuencias puede tener el uso de estos esteroides anabólicos en su cuerpo. Y segundo, es que ahora ustedes ya saben cuáles son las consecuencias de producir animales
a base de esteroides anabólicos. Realmente está prohibido, realmente está completamente prohibido el uso de estas sustancias en la producción pecuaria. Sin embargo, la poca regulación, el poco control que se tiene no nos da certeza a nosotros de que estemos consumiendo carne libre de hormonas. De esta cuenta, hay un producto bien famoso que yo estoy casi segura que todos lo han escuchado, llamado clenbuterol. Entonces, el clenbuterol es un esteroide anabólico. ¿Qué quiere decir eso? Es un regulador de crecimiento a base de testosterona. Es bastante conocido, pero es completamente prohibido. ¿Qué es lo que se sabe? Que algunos productores de ganado han utilizado esta molécula para producir más en menor tiempo, por lo tanto su carne va a estar contaminada con este tipo de moléculas y pues ya saben lo que puede llegar a producir en el cuerpo de una persona. Por eso también en algunos productos, principalmente como la leche que viene en estos empaques de cartón, y si ustedes observan algunas marcas va a decir libre de hormonas. ¿Qué quiere decir? Que ese ganado está libre de que su alimento no contiene ninguna de estas moléculas. Entonces, también a nivel deportivo se han visto muchas noticias de casos de algunos atletas que para aumentar su masa muscular han consumido algún tipo de sustancias, como puede ser clenbuterol, y a partir de este se han desarrollado otro tipo de moléculas. Entonces ya saben, patojos, es prohibido, pero lamentablemente el poco control, la poca regulación ha permitido que ciertas personas puedan producir utilizando estas moléculas. Pero ustedes ya lo saben, entonces queda en su ética el hecho de producir o no con estas moléculas. No sé si tengan dudas. ¿Alguna duda? Ingeniera, perdone, ¿podría repetir lo que significa clenbuterol, perdón? El clenbuterol es un regulador de crecimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que es una copia de una hormona. Sí, es una copia sintética de una hormona. Aparte de ser regulador de crecimiento, vamos a decir que específicamente es un esteroide anabólico. ¿Qué significa esteroide anabólico? Que es una copia a base de testosterona. Es decir, lo que quiere imitar el clenbuterol es a la testosterona. Entonces, para ir terminando un poco de estos patojos, les conté ahí la parte de uso de los esteroides anabólicos, primero como un tipo de querer de querer aumentar músculo como un deseo, y la otra parte en la producción animal. Pero vean, también van a haber algunos medicamentos a base de estos esteroides anabólicos, y cuando el uso de los esteroides anabólicos es supervisado, es por fines médicos, pues ahí quizá las consecuencias no van a ser tan graves. Hay ciertas enfermedades que requieren el uso de esteroides anabólicos para que las personas se puedan tratar. Entonces, ¿dudas? ¿Preguntas? Inge, ¿y los esteroides anabólicos son usados solo con fines de ponerse fuerte o también con fines médicos? Sí, también va a haber con fines médicos, es lo que les acabo de comentar. Algunos problemas hormonales requieren del uso de esteroides anabólicos. Entonces, ¿qué es lo importante? Al ser supervisados por un médico, se van a administrar las dosis correctas, las dosis adecuadas para evitar las consecuencias que ya les platiqué. Para evitar consecuencias desastrosas como el daño a nivel de genitales o incluso la muerte. Entonces, cuando son administrados por un médico, las concentraciones, las dosis van a ser adecuadas para tratar el tipo de enfermedad que tenga esa persona. Sí, entonces sí pueden haber con fines médicos. Lo único es que hay que tener
tener bastante cuidado porque, vean, sí pueden llegar a ser muy desastrosos. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, patojos? Entonces, ya explicamos qué es la testosterona y sus funciones, y otros conceptos que a mí sí me interesa que les haya quedado claro es qué es un regulador de crecimiento y qué es un esteroide anabólico. Entonces, no sé si tengan dudas con esos conceptos. Regulador de crecimiento y esteroide anabólico. ¿Estamos bien con eso? Bueno. El que cae otorga, dígame. Entonces, digamos que los del gimnasio, los que son los que tienen todo, ¿va? Los que saben de todo esto, ellos tienen que saber que la proteína supuestamente que dan es mala, porque hacen que entonces la demás gente la tome. Ya, pues, ya. Lo vamos a dejar así. Siempre y cuando la persona que esté administrando ese tipo de proteínas sea una persona con conocimiento, que sea posiblemente un nutricionista o alguien que haya estudiado específicamente el producto que está ofreciendo, podemos tener cierto grado de confianza, ¿sí? Podemos tener cierto grado de confianza. ¿Qué es lo que les digo yo? Que no estén consumiendo cualquier tipo de producto, que no estén consumiendo productos ofrecidos por cualquiera, porque vean, puede llegar a ser peligroso. Entonces, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es aceptar productos que provengan de alguien que sepa, de alguien profesional, de alguien que sepa qué está ofreciendo, de alguien que, si en caso ustedes tienen una mala reacción, tienen algún problema, esa persona los pueda tratar. Pero ahora si se los ofrece ahí alguien que solo porque se ve musculoso, ¿creen ustedes que lo que les ofrece está bien? Ahí sí hay que mejor rechazar, ¿sí? Hay que rechazarlo. Y yo me he dado cuenta que algunos de estos productos ni siquiera están en español o en inglés, sino que es cualquier otro idioma con letras chinas, letras árabes, que uno ni siquiera sabe qué es lo que está consumiendo. Entonces, y si hay alguna molécula como esta, como clenbuterol, creo que no vale la pena arriesgar la salud, creo que no vale la pena arriesgar nuestro bienestar por querer tener unos músculos más definidos, por querer tener un cuerpo más cercano con los estándares de belleza. Creo que no vale la pena sacrificar eso. Entonces, si ustedes están interesados en querer mejorar su salud, en querer mejorar su apariencia, lo más recomendable desde mi punto de vista es que sea todo de forma natural, ¿sí? Que tengan una dieta supervisada por un nutricionista, que hagan ejercicio, pero hasta ahí para todos, porque creo que no vale la pena arriesgar la salud por eso, ¿sí? Y siempre y cuando venga de un especialista, de alguien que sabe, ahí sí. Pero si tienen sus dudas y si no se tan confiable, mejor ni arriesgarse, ¿oye? Mejor ni arriesgarse. Y muy importante también, desde el punto de vista productivo, vale la pena ser ético. Si, por ejemplo, en Guatemala es un país que lastimosamente carecemos de mucho control y regulación, entonces no se trata de ser más vivo y ser más pilas, nadie me está viendo, voy a producir más en menor tiempo, voy a utilizar esta molécula. Vale más la pena ser ético y no estar dañando a los consumidores. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, patojos? Bueno. Entonces, si no tienen dudas, les comentaba que aparte de esto que hemos platicado, a mí también me interesa bastante que entiendan los conceptos de regulador de crecimiento y esteroide anabólico. Aquí preguntan si las personas transgénero utilizan este tipo de hormonas. Vean, específicamente yo desconozco cuáles son las hormonas o cuáles son los reguladores de crecimiento. Ahora ya tenemos ese concepto, lo vamos a utilizar.
Desconozco cuáles son los reguladores de crecimiento específicos que utiliza una persona que está en esa etapa de transición, de cambio del sexo que tuvo al momento de nacer. Pero supongo que sí van a tener reguladores de crecimiento específicamente a base de estradiol y a base de testosterona. ¿Por qué? Porque vemos que el estradiol da características femeninas y que la testosterona da características masculinas. Entonces me imagino que en ese proceso de cambio de género, entonces sí se deben administrar algún regulador de crecimiento con estas características. ¿Alguna otra duda para todos? ¿Alguna otra duda? Sí, correcto, en exceso eso es lo que reduce los genitales. Bueno, en el caso de las mujeres, la testosterona lo que va a hacer es aumentar de tamaño. En el caso de los hombres, la testosterona lo que va a hacer es disminuir el tamaño de los genitales. Bueno, para todos, ¿alguna otra duda? Yo creo que ya no hay más aquí en el chat. Entonces, eso es con relación a estas hormonas de tipo sexual. Vamos a ver otro grupo de hormonas que son las... Aquí ya dejamos de hablar un poquito de características sexuales. Y las prostaglandinas están tanto en machos como hembras cumpliendo las mismas funciones. Las prostaglandinas son las hormonas responsables de la sensación de dolor. Las prostaglandinas son las responsables de la sensación de dolor. Vean, con esto que les digo, imaginen ustedes todas las situaciones en las cuales sienten dolor, pero un dolor físico. Y ahora no se vayan a poner a recordar cosas tristes, sino que únicamente dolores físicos que sentimos, por ejemplo, cuando nos quemamos, cuando nos caemos, cualquier herida. Ese dolor lo sentimos gracias a estas hormonas llamadas prostaglandinas. Les pregunto, ¿cuál es la importancia de sentir dolor físico en los animales? ¿Qué importancia tiene el sentir dolor físico? ¿Qué creen ustedes? ¿Saber que algo está mal? Correcto, identificar algún peligro, identificar alguna amenaza. Si algo me está provocando daño, si algo me está provocando ese dolor, pues me alejo, lo dejo de hacer, etc. Y vean, en algunos humanos, yo sé esto en humanos, no sé si ocurre en los demás animales, es muy raro, pero existe una condición en donde hay personas que no sienten dolor, ¿sí? No sienten dolor físico. Entonces es debido a que no producen estas hormonas llamadas prostaglandinas. Hay personas que pueden estarse quemando, por ejemplo, al momento de cocinar, que no se dan cuenta, no sienten el dolor, quizás se queman por completo la piel y ni se dan cuenta. Entonces, es bien importante el dolor físico en los animales porque es una señal de alerta, es una señal de peligro para que podamos buscar refugio o evitar eso que nos causa el dolor. También las prostaglandinas en estos procesos de dolor tienen un efecto de dilatar, es decir, hacer más grande, expandir las venas y arterias. Al dilatar venas y arterias, la sangre puede fluir en una mayor cantidad, y eso también está relacionado un poco con la sensación del dolor. En el caso de las mujeres, ya habíamos hablado un poco de que el estradiol va a propiciar las contracciones uterinas al momento de la menstruación, pero en el caso de las mujeres, las prostaglandinas también propician las contracciones uterinas, ¿sí? Entonces, no me recuerdo si fue en esta sección o en la otra donde me preguntaban que si por eso es que duele cuando una mujer está menstruando. Realmente la hormona que tiene mayor responsabilidad en el dolor que se siente en la menstruación son las prostaglandinas, ¿sí? Son las prostaglandinas
que van a provocar esos movimientos uterinos y por ende los llamados cólicos durante la menstruación. Entonces también tienen esa función. También vean, aquí vamos a relacionar esto con el momento del parto. Ustedes pueden ir a preguntarle a su mamá, a sus abuelitas o a cualquier mujer que tenga hijos, vayan y pregúntenles cuánto o qué tan doloroso es un parto. Yo creo que todas les van a decir que es demasiado doloroso. Entonces, ¿por qué se siente tanto dolor en ese proceso? Porque en el parto las prostaglandinas también están elevadas, ¿sí? Propiciando esas contracciones uterinas para poder sacar al bebé, pero también provocan mucho dolor. ¿Qué otra cosa les tenía que decir? Entonces, responsables del dolor, dilatación de venas y arterias, contracciones uterinas que sirven en la menstruación y en el parto. Y también va a tener otra función bien importante. Vean, cuando en nuestro cuerpo ingresa algún antígeno, ¿sí? Es decir, un cuerpo extraño que puede ser un virus, una bacteria, como defensas del cuerpo se forman unas células llamadas anticuerpos. De esto hemos hablado un poquito antes. Entonces, estos anticuerpos tienen la función de reconocer y poder atacar ese antígeno. Cuando se forman los anticuerpos, eso eleva las concentraciones de prostaglandinas. Es decir, la presencia de anticuerpos en la sangre va a elevar la concentración de prostaglandinas. Cuando está elevada la concentración de prostaglandinas debido a la presencia de un antígeno, lo que va a provocar las prostaglandinas es un proceso de pasteurización. ¿Y qué es la pasteurización? La pasteurización es elevar las temperaturas y luego disminuirlas drásticamente. En nuestro cuerpo, ese proceso de pasteurización es lo que conocemos como fiebre. ¿Quiénes son las responsables de que haya fiebre en nuestro cuerpo cuando estamos enfermos debido a la presencia de un antígeno? Son las prostaglandinas. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esa fiebre? Es que esos cambios drásticos de temperatura, de una temperatura muy elevada y luego cae drásticamente, es que el antígeno no sobreviva esos cambios drásticos de temperatura y de esa forma el cuerpo lo que busca es deshacerse del antígeno y curarse. Entonces, patojos, la próxima vez que estén enfermos, espero yo que únicamente sea por gripe, no por COVID, pero la próxima vez que tengan ese periodo de fiebre, hagan el esfuerzo de darse cuenta que cuando uno tiene fiebre, hay periodos donde la temperatura está muy elevada y tenemos ese fuerte dolor de cabeza, pero por un ratito como que nos aliviamos, como que se va el dolor de cabeza y es porque la temperatura disminuye. Pero como es pasteurización, nuevamente la temperatura se eleva y esos cambios de temperatura lo que buscan es eliminar al antígeno y son provocados por las prostaglandinas. No sé si tengan alguna duda, si queda claro las funciones de las prostaglandinas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Es un shock térmico, realmente ese es el término correcto. Un shock térmico es elevar y disminuir drásticamente las temperaturas en un periodo de tiempo muy corto. Juan Ramón dice, Ignacio, estoy. Juan Ramón está enfermo. ¿Tiene fiebre? Bueno, espero que no sea de COVID, espero que se recupere. Y que aquí hay otra cosa que antes de que se me olvide, les voy a decir. Cuando, no sé cuántos de ustedes hayan sufrido alguna cirugía, por ejemplo, las cirugías más comunes pueden ser por apendicitis, pero después de una cirugía, como el cuerpo queda resentido, se administran ciertos analgésicos.
Y si ustedes han tomado analgésicos o alguien de su familia tiene alguna caja de analgésicos, vayan a leer el prospecto si tienen la oportunidad ahí de algún analgésico. Analgésicos son las medicinas para tratar el dolor, y van a leer que en el caso de ciertos analgésicos su método de acción es disminuir o inhibir la formación de prostaglandinas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los analgésicos van y actúan sobre las prostaglandinas, inhibiéndolas, bajando su concentración, y si no hay prostaglandinas, recuerden, no va a haber sensación de dolor. Entonces, eso es lo que hacen algunos analgésicos, disminuir la producción de prostaglandinas para aliviar un poco el dolor, ¿sí? Entonces, no sé si tengan dudas, preguntas. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Todo claro con las prostaglandinas? Recuerden, ya no son hormonas sexuales, sino que van a poseer las mismas funciones, tanto en machos como hembras, con la salvedad de que en mujeres ayudan a las contracciones uterinas, tanto en la menstruación como en el parto, y por eso es que son dolorosos ambos procesos. Bueno, entonces veamos las siguientes hormonas. Estas se ven juntas por lo regular. Son llamadas gonadotropinas, ¿sí? Es un grupo de hormonas llamadas gonadotropinas. Dentro de las gonadotropinas tenemos la hormona luteinizante, por sus siglas en inglés se abrevia así, y la hormona estimulante del folículo, que también por sus siglas en inglés se puede abreviar así. Entonces son dos hormonas, hormona luteinizante y hormona estimulante del folículo, que es del grupo de gonadotropinas. Las gonadotropinas sí van a estar relacionadas con procesos sexuales, ¿sí? Las gonadotropinas sí están relacionadas con procesos sexuales, y lo vamos a ver. Para mí lo más fácil es verlo así. Vamos a ver qué funciones cumplen las gonadotropinas en los machos. ¿Bien? En los machos, la hormona estimulante del folículo, vean, en los machos, la hormona estimulante del folículo es la responsable de propiciar la formación de espermatozoides. Les repito, la hormona estimulante del folículo en machos es la responsable de estimular la formación de espermatozoides. Y ese proceso de formación de espermatozoides es conocido como espermatogénesis. Entonces, hormona estimulante del folículo en machos, responsable de espermatogénesis. Y en machos, siempre en machos, la hormona luteinizante, vean la función que cumple. En machos, la hormona luteinizante es la responsable de la formación de testosterona. En machos, la hormona luteinizante es la responsable de la formación de testosterona, y la hormona estimulante del folículo es la responsable de la espermatogénesis. ¿Alguna duda para todos? ¿Alguna duda sobre esto que acabamos de hablar? Disculpe, ¿no eran de origen proteico? No, estas son de origen lipídico. Estamos hablando siempre de hormonas que se derivan de esteroides, ¿sí? Entonces todavía estamos en origen lipídico. ¿Alguna duda? ¿Qué fue lo que dijo de folículo, perdón? La hormona estimulante del folículo en machos es la responsable de la espermatogénesis, que es la formación de espermatozoides. La hormona estimulante del folículo en machos es la responsable de estimular la espermatogénesis, que es la formación de espermatozoides,
y la hormona luteinizante es la responsable de la producción de testosterona. ¿Dudas? ¿Dudas? Entonces, para todos, de acuerdo a la información que les di, quiero que piensen en cualquiera de las dos hormonas y vean desde el punto de vista productivo, específicamente la producción pecuaria, qué importancia tiene la hormona estimulante del folículo. ¿Qué importancia le ven ustedes a la hormona estimulante del folículo si ustedes son productores de animales, si tienen algún tipo de producción animal? La producción de esperma para venta. Para inseminación. Correcto, correcto. Recuerden, si están en una producción animal, pues les interesa reproducir animales, ya sea que ustedes mismos los reproduzcan ahí mismo en su granja, o bien la obtención de semen para poder inseminar. Entonces, la hormona estimulante del folículo es la encargada de estimular la formación de espermatozoides. ¿Alguna duda de las gonadotropinas en machos? Porque si no tienen dudas, ahora expliquemos qué funciones cumplen las gonadotropinas en el caso de las hembras. Y como les dije el día anterior, las hormonas realmente van a estar actuando todas al mismo tiempo para regular un solo proceso metabólico, pero aquí lo estamos viendo de una forma muy sencilla. Para explicar qué funciones cumplen en las hembras, lo vamos a ver así. La hormona luteinizante y la hormona estimulante del folículo también van a tener una estrecha relación de forma inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la hormona luteinizante está en una elevada concentración, la hormona estimulante del folículo tiene que estar en baja concentración. ¿Qué requiere la hormona estimulante del folículo para subir su concentración? Requiere que la hormona luteinizante baje. Entonces, como ustedes me lo dijeron, está en una relación inversa. Entonces, cuando la hormona estimulante del folículo está arriba, esto propicia la maduración del óvulo. La hormona estimulante del folículo en altas concentraciones y la hormona luteinizante en bajas concentraciones propicia la maduración del óvulo. Entonces, solo para que también se los he mencionado a grandes rasgos, pero ustedes tienen que saber, en el caso de las mujeres, nuestros óvulos se forman desde que somos fetos y estos óvulos en cada proceso de menstruación sufren una maduración. Los óvulos están cubiertos por una estructura llamada folículo. Entonces, ¿en qué consiste la maduración del óvulo? En que ese folículo sea grande. ¿Cuándo se agranda ese folículo? Cuando la hormona estimulante del folículo está en altas concentraciones y la hormona luteinizante está en bajas concentraciones. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? El óvulo se va agrandando, se va agrandando, se va agrandando. Se termina el proceso de maduración del óvulo. ¿Qué ocurre? La hormona estimulante del folículo baja y eso es la señal para que la hormona luteinizante suba. ¿Y qué proceso ocurre? Cuando la hormona estimulante del folículo baja y la hormona luteinizante sube, lo que ocurre es que ese óvulo que ya está maduro es liberado y da paso a la ovulación. ¿Se recuerdan que dijimos que la ovulación es ese viaje que va desde el ovario hasta el útero a través de las trompas de falopio? Entonces la ovulación se da cuando la hormona luteinizante está arriba y la hormona estimulante del folículo está abajo. ¿Dudas? Quiero ver si me entendieron esto. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda?
¿Alguna duda de lo que hacen las gonadotropinas en el caso de las hembras? ¿Dudas? ¿Qué es lo que hace la FSH al folículo? No comprendí bien. La hormona estimulante del folículo, como bien lo dice su nombre, vean, va a estimular la maduración del óvulo. Y como les dije, ¿en qué consiste la maduración del óvulo? En que sea grande, específicamente la estructura que lo rodea externamente, llamada folículo. Entonces la hormona estimulante del folículo en altas concentraciones y la hormona luteinizante en bajas concentraciones estimula el folículo, estimula la maduración del óvulo. Ese óvulo va a estar creciendo en el ovario. Cuando termina su proceso de maduración, de crecimiento, entonces se da la liberación del óvulo, es decir, la ovulación. Para que ocurra esto, para que ocurra la ovulación, la FSH tiene que estar abajo y la hormona luteinizante en altas concentraciones. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Preguntas para todas? ¿Alguna duda? Sí, ingeniero, una pregunta. ¿Qué? ¿Qué era la espermatogénesis? La espermatogénesis es la formación de espermatozoides, ¿sí? La producción de espermatozoides. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas para todas? La hormona estimulante del folículo puede estar relacionada también con la producción de huevos. Con la producción de huevos en sí, es la formación o maduración de los óvulos. Entonces, en el caso de las aves, pues también va a cumplir esa misma función. Va a cumplir esa misma función de la maduración de los óvulos y que posteriormente, con otros procesos de crecimiento, se va a dar la formación del huevo como tal, como lo conocemos. ¿Más dudas? ¿Más dudas para todos? Lo único que vean en el caso de las hembras, pues sí tenemos que recordar que tanto la luteinizante como la FSH actúan o tienen una estrecha relación inversa. Para que una suba su concentración, la otra tiene que estar abajo. ¿Qué pasa si la hormona estimulante del folículo se mantiene arriba, la luteinizante no va a poder subir y por ende no se va a poder dar el proceso de ovulación? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que recordar en la forma en cómo estamos estudiando las gonadotropinas en las hembras. ¿Alguna otra duda? ¿Más dudas para todos? Bueno, entonces, si no tienen dudas, pasamos a ver las otras hormonas. Ahora déjenme ver qué hay aquí. Entonces, estas otras hormonas, vean, también las vamos a ver en conjunto, la hormona juvenil y la hormona ectisona. La hormona juvenil y la hormona ectisona. Estas hormonas también son de tipo animal, también son hormonas de tipo animal, pero las vamos a ver más que todo relacionadas con insectos. Las vamos a ver más que todo relacionadas con insectos. Entonces ahorita les digo bien qué funciones regulan cada una de estas. Antes de hablar bien de las funciones que regulan la hormona juvenil y la ectisona, veamos lo siguiente. En los insectos los vamos a dividir en dos grandes grupos de acuerdo al número de acuerdo a su metamorfosis. Entonces, hay insectos que son holometábolos y hay insectos que son hemimetábolos. Entonces, esta clasificación es de acuerdo a la metamorfosis que sufren los insectos. Veamos, los holometábolos también se les dice insectos de metamorfosis completa. ¿Qué quiere decir holometábolo? Que estos insectos van a sufrir 4 metamorfosis, 4 cambios importantes. Vean,
Los insectos pasan de huevo a larva, de larva a pupa y de pupa a adulto. Eso es un insecto holometáuro, ¿sí? Que tiene 4 fases su metamorfosis: huevo, larva, pupa y adulto. Y en el caso de los hemimetábolos, vamos a observar que existen huevos, ¿sí? Que existen ciertos estadios donde los insectos son pequeños, llamados ninfas, y la última etapa de la metamorfosis, que son los adultos. Entonces, ¿Podría repetir eso, Inge? sí, entonces en el caso de los hemimetábolos tenemos huevos, tenemos ninfas y también existen adultos. Si se dan cuenta, los hemimetábolos solo van a tener 3 cambios importantes en su metamorfosis, y en el caso de los holometábolos son 4 cambios importantes. Entonces, ¿estamos claros en las diferencias entre los holometábolos y hemimetábolos? Eso lo tienen que ver bien ustedes. Holometábolos van a tener huevos, larvas, pupas, adultos, y los hemimetábolos, huevos, ninfas y adultos. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de estos cambios? ¿Porque alguna duda? ¿No? Bueno, estamos hablando específicamente de insectos, ¿oyeron? Entonces, en el caso de los holometábolos, como vemos aquí, están las mariposas, también pueden estar los escarabajos, por ejemplo, ¿sí? Ahí van a estar. En el caso de los hemimetábolos, aquí vemos cucarachas, también pueden estar las chinches. Entonces, lo que me interesa ahorita es que ustedes sepan que en el caso de los insectos sufren metamorfosis y que hay 2 grandes grupos de insectos de acuerdo a su metamorfosis. Hay insectos holometábolos que van a pasar de huevo a larva, luego a pupa y luego a adulto, y hay insectos hemimetábolos que pasan de huevo a ninfa y luego a adultos, ¿sí? ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque en estos cambios van a actuar algunas hormonas. Si ustedes se dan cuenta, en estos cambios no solo cambia la forma, es decir, no solo hay metamorfosis, sino que también hay crecimiento, hay aumento de tamaño. Vean, no solo hay cambio de forma, sino que también hay un aumento, hay un incremento en el tamaño. Entonces, ¿quiénes regulan esos cambios en forma y quienes regulan esos cambios en crecimiento? Van a ser las hormonas juvenil y eptisol. ¿Cómo actúan estas hormonas? Veámoslo a continuación. Veamos. El nivel de hormona juvenil, normalmente la hormona juvenil va a estar más que todo relacionada, con el aumento de tamaño, ¿sí? Con el crecimiento. Entonces, cuando la hormona juvenil está en un nivel alto, la hormona eptisona tiene que estar en un nivel bajo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El insecto va a crecer y crecer, ¿sí? El insecto va a estar creciendo cuando la hormona juvenil está en un alto nivel y la eptisona está en un bajo nivel. O cuando el insecto crece, recuerden ustedes una cosa, que los insectos poseen un esqueleto externo, poseen un exoesqueleto.
¿Qué pasa si ese insecto está creciendo, 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 creciendo? ¿Qué pasa con su exoesqueleto? En algún momento ese exoesqueleto ya no les va a quedar. Es decir, el insecto ya no va a caber en esa cubierta, porque recuerden que el exoesqueleto es una cubierta rígida, es una cubierta dura. Entonces, ¿qué tiene que hacer el insecto? Tiene que cambiar de exoesqueleto, tiene que cambiarlo a uno que sea más grande para poder caber. Entonces, ese cambio de exoesqueleto se conoce con el nombre de muda. Y vean que es una muda, es el cambio de exoesqueleto dentro de una misma etapa de metamorfosis. Si se dan cuenta de este esquema, orugas también se les dice a las larvas de mariposa. Vamos a poner aquí larvas. Si se dan cuenta, existe larva 1, larva 2, larva 3. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el tamaño, ¿verdad? La diferencia es que la larva 3 es más grande que la larva 1. Entonces, ¿qué ocurre? Veamos, la larva, al estarse alimentando, va a estar creciendo, 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 cuando la hormona juvenil está alta y la ecdisona baja. Entonces va a estar creciendo, 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 hasta que llega un punto en que su exoesqueleto ya no le queda, ya no le sirve, tiene que cambiarlo. Eso es la muda. ¿Qué tiene que suceder para que ocurra la muda? Lo que tiene que suceder, vean, el nivel de hormona juvenil tiene que descender, ¿y qué pasa con la ecdisona? La ecdisona tiene que aumentar. Entonces, ¿qué sucede cuando los niveles de ecdisona están altos y los niveles de hormona juvenil están bajos? ¿Qué es lo que ocurre? Va a ocurrir o va a propiciar una muda, un cambio en el exoesqueleto, ¿sí? Una vez que el insecto cambia su exoesqueleto, una vez que el insecto tiene ya un nuevo exoesqueleto, ya ha terminado la muda, ¿qué es lo que ocurre? Vean, los niveles de ecdisona otra vez disminuyen, eso propicia que la hormona juvenil se mantenga un poco más arriba. ¿Y qué va a pasar en el cuerpo del insecto? El cuerpo del insecto va a comenzar a crecer, crecer y crecer, ¿sí? Entonces, nuevamente, niveles de hormona juvenil arriba, niveles de ecdisona abajo, que propician un aumento en el tamaño. ¿Hasta cuándo deja de crecer el insecto? Cuando su exoesqueleto ya no le queda. ¿Qué sucede cuando su exoesqueleto ya no le queda? Tiene que ocurrir una muda. ¿Y qué tiene que pasar para que ocurra la muda? Vean, tiene que elevarse el nivel de ecdisona, la hormona juvenil disminuye y el insecto cambia de exoesqueleto. Hay otra muda. Entonces, luego viene otro periodo de crecimiento, otro periodo de aumento de tamaño. ¿Qué tiene que ocurrir ahí? Los niveles de hormona juvenil se tienen que mantener, ¿sí? Hormona juvenil arriba, ecdisona abajo, y entonces hay un aumento de tamaño. Luego, vean, de esta larva, el insecto tiene que transformarse, tiene que sufrir una metamorfosis y transformarse en una pupa. Entonces, aquí, de larva a pupa, ocurre metamorfosis. ¿Y qué tiene que pasar a nivel de hormonas para que ocurra la transformación, para que ocurra la metamorfosis? Vean, tiene que aumentar la ecdisona, tiene que disminuir la hormona juvenil. Entonces, cuando la ecdisona está arriba, la hormona juvenil abajo, ocurre un cambio, ocurre una metamorfosis. El insecto pasa un periodo en estado de pupa
y posteriormente esta pupa, cuando ya está lista, se va a transformar en un adulto. Vean, viene otro cambio de forma, viene otra metamorfosis. ¿Qué se requiere para que haya una metamorfosis, para que haya un cambio de forma? Lo que se requiere es que la ecdisona aumente. Entonces, en términos generales, cada vez que el insecto va a cambiar de exoesqueleto, cada vez que el insecto va a cambiar de forma, ¿qué sucede con ecdisonas jóvenes? La ecdisona va a aumentar y únicamente aumenta si el nivel de hormona juvenil disminuye. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el insecto está en un aumento de tamaño? Cuando el insecto está creciendo, la hormona juvenil está en niveles altos y el nivel de ecdisona va a estar abajo. Estas también son hormonas que actúan de forma inversa. Una va a estar arriba en niveles altos siempre y cuando la otra hormona esté en niveles bajos. Otra cosa que les tiene que quedar bien clara es que las mudas y metamorfosis se van a dar cuando los niveles de ecdisona están arriba. Pero para que la ecdisona pueda subir, primero debe ocurrir que el nivel de hormona juvenil tiene que disminuir. Si la hormona juvenil no disminuye, la ecdisona no aumenta y entonces no se podrían dar ni mudas ni metamorfosis. ¿Dudas? ¿Dudas? Señorita, perdone, ¿podría repetir lo último que dijo? Lo último que dije fue lo siguiente. Dense cuenta que para que ocurran las mudas, que son esos cambios en el exoesqueleto, para que ocurran las metamorfosis, vean, tienen que haber altos niveles de ecdisona. Si la ecdisona no sube, no se van a dar mudas, no se van a dar metamorfosis. Pero ojo, para que la ecdisona pueda subir, primero, ¿qué tiene que pasar? Primero, la hormona juvenil tiene que disminuir. En otras palabras, si la hormona juvenil no disminuye, la ecdisona no sube y por ende no se van a dar mudas y no se van a dar metamorfosis. ¿Sí? Eso les tiene que quedar muy claro. Los cambios en forma de los insectos se deben a un alto nivel de ecdisona. Pero de forma natural, la ecdisona solo va a aumentar si la hormona juvenil disminuye. ¿Sí? De forma natural, no podemos tener la hormona juvenil elevada y la hormona ecdisona elevada. Simplemente no se puede dar. Entonces, para que la ecdisona aumente, primero, la hormona juvenil tiene que disminuir. ¿Dudas? ¿Dudas, patojos? Entonces, si este fuese un insecto de mi metábolo, sería de la misma forma, ¿sí? En un insecto de mi metábolo, para pasar del huevo a ninfa, ¿sí? Que es una metamorfosis, el nivel de ecdisona tiene que estar alto y la hormona juvenil abajo. Para pasar de ninfa a adulto, ecdisona arriba, hormona juvenil abajo. Y en el caso de los semimetábolos, en la fase de ninfa, también vamos a encontrar ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, etc. ¿Cuál es la diferencia? Únicamente el tamaño. ¿Qué se requiere para que pase de ninfa 1 a ninfa 2? Primero, un periodo de crecimiento debido a un alto nivel de hormona juvenil. ¿Hasta qué punto crece la ninfa 1? Hasta el punto en que ya no le queda su exoesqueleto y entonces tiene que sufrir una muda. ¿Qué se necesita para que ocurra una muda? Que la hormona juvenil baje, el ecdisona aumente y de esa forma se cambia el exoesqueleto. ¿Alguna duda, patojos? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Preguntas?
Entonces dice, se podría decir que eso pasa en las serpientes al momento que cambian de piel. Entonces, vean, vimos que luego les dije que estas hormona juvenil y ecdisona, las enfocáramos sobre todo en el caso de insectos, que son animales invertebrados. Pero también hay algunos vertebrados como reptiles y anfibios que también sufren metamorfosis. Y también en los vertebrados también van a estar actuando estas hormonas. ¿Sí? También van a estar actuando estas hormonas de una forma muy similar. Entonces, nosotros lo estudiamos con base en insectos, porque estos son bastante importantes para nosotros desde el punto de vista de plantas. Por eso utilizamos insectos para poder explicárselos. Pero también en algunos vertebrados que sufren metamorfosis o mudas, también actúan estas hormonas. Entonces, para todos, antes de terminar, les voy a dejar una pregunta para que ustedes me la contesten el próximo miércoles, para ver si realmente entendieron cómo actúan estas dos hormonas. Entonces, la pregunta es, si nosotros como técnicos, en un cultivo, ¿sí? En una plantación, vemos que está siendo afectada por algún tipo de plaga, y ya tenemos conocimiento de estas hormonas, entonces como técnicos pensamos en que a ese cultivo, a esa plantación, le podemos aplicar algún regulador de crecimiento. Ahora ya sabemos qué es eso, algún regulador de crecimiento a base de hormona juvenil. La pregunta es, ¿qué efectos tendría ese regulador de crecimiento a base de hormona juvenil en la plaga que pueda estar afectando al cultivo o plantación? Entonces, piensen en eso, y el miércoles me cuentan a qué conclusiones llegan. Entonces, para todos, dudas, preguntas, algo que no les haya quedado claro, solo les paso la lista aquí. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, me dicen. Y si no, ahí estamos. Si no tienen dudas, entonces, dígame. O sea que usted lo que dijo fue que se le va a aplicar un regulador de crecimiento, que sería la hormona juvenil. Ajá, un regulador de crecimiento, recuerden que es una copia. Entonces, un regulador de crecimiento a base de hormona juvenil, ¿qué efectos tendría ese producto en la población plaga que está afectando nuestro cultivo o plantación? Y me cuentan qué conclusiones llegan, si es algo bueno, si es algo malo, si mejor no gastamos nuestro dinero en eso, o si sí podría ser efectivo para controlar la plaga. ¿Sí? Esa es la pregunta que me tienen que contestar en mí. Entonces, para todos, si no tienen dudas, si no tienen preguntas, nos vemos en día miércoles. Pasen un feliz día. Feliz día.